Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Sánchez, soy director de Desarrollo Corporativo de DSH Argentina. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a los webinars que estamos lanzando desde DSH. Este es el primero que vamos a lanzar desde Argentina. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacen los que hacen en cuarentena, los objetivos, mejores prácticas y procesos para gestionar en cuarentena. Los voy a invitar que durante la ponencia nos vayan escribiendo preguntas mediante la plataforma, donde las vamos a estar sumando y realizando las que podamos al finalizar la ponencia del panel. Y ahora los voy a dejar en manos de Rafael Vergés, gerente de personas de Banco Galicia Argentina y presidente de la Junta Directiva de DSH Argentina, un referente en la comunidad y en nuestra organización, quien el día de hoy va a estar moderando el panel. Te dejo, Rafa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por haberse sumado a este nuevo webinar. Es nuestra primera actividad que hacemos de la Asociación de Directivos de Capital Humano de la Argentina. Y agradecerles también a la Asociación de Directivos de Capital Humano de España, que nos da el soporte para poder participar todo de acá. Somos unos 380 personas que vamos a estar conectados. Y en primer lugar, quisiera darle unas gracias enormes a María Fernanda Amado, a Sebastián Fernández de Silva y a Raúl Lacase, también miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Directivos de Capital Humano, que nos están ahora acompañando. María Fernanda es la directora de Recursos Humanos de Nestlé Región Plata. Conozco a María Fernanda desde hace unos 20 años, más o menos, desde que empezamos a participar juntos en un equipo de directores de recursos humanos, que éramos jóvenes en aquel momento. Seguimos siendo. Seguimos siendo muy jóvenes. Y bueno, la verdad que es un placer estar compartiendo este tiempo con vos, María Fernanda. Después quería presentarles a Sebastián Fernández Silva. Sebastián es el Chief People Officer de Mercado Libre, con quien nos cursamos mucho últimamente en esta vida profesional. Somos muy competitivos, competimos por el mismo talento en el mercado y siempre que me ha tocado interactuar he aprendido mucho de Sebastián, así que mil gracias por acompañarnos. Igualmente. Y en tercer lugar, presentarles a Raúl Lacase. Con Raúl también fuimos competidores cuando Raúl estaba en Movicom y yo estaba en Telefónica con Unifón. Después me tocó compartir con él Movistar y trabajamos juntos muchos años, así que un placer, Raúl, siempre estar en contacto y seguir estando juntos. Igualmente. Así que con estos excelentes panelistas me gustaría contarles cómo es la dinámica de la reunión. Yo le voy a hacer un par de preguntas a cada uno de los ponentes y después Edgardo nos va a leer 1, 2 o 3 preguntas de las personas que participan para que podamos responder preguntas. Y eso más o menos nos va a llevar entre 40 y 45 minutos y después seguramente hagamos algún comentario final y agradecerles por haber estado con nosotros. Solo para generar un poco el contexto y para arrancar directamente con las preguntas, últimamente pensando en esto que nos está pasando, me gustaba pensar que si uno mira los últimos 2 o 3 años, nos pasábamos y nos llenábamos la boca, los ejecutivos, los consultores, hablando de ese mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y creíamos que nuestro mundo anterior a la pandemia era un mundo complejo y VUCA, ¿no? Y me parece que en los últimos 15, 20, 30 días nos dimos cuenta que ese mundo era un mundo simple, fácil, administrable, conocido. Y ahora nos dimos cuenta que puede haber otro mundo mucho más complejo y mucho más VUCA, ¿no? Y por eso estamos acá tratando de compartir con ustedes experiencias de compañías que en general tienen mucha gente y muchas complejidades y siempre podemos aprender algo de ellos. Y uno de los principales temas que nos pasaron en estos tiempos tiene que ver con un estudio que hizo el IAE con la Asociación de Directivos de Capital Humano, que fue una encuesta acerca del trabajo remoto, y en la encuesta nos decían que el 65% de las empresas no tenían trabajo remoto antes de la pandemia. Y del 50% que sí lo tenían un día por semana. Y hoy, todas nuestras compañías, en mayor o menor grado, estamos trabajando remoto. Con lo cual, todos esos temores que teníamos de si la productividad se iba a mantener, si la atención al cliente iba a ser posible, si la eficiencia de la organización iba a seguir, bueno, hemos demostrado definitivamente que sí se puede. Y a mí me gustaría resaltar estas 3 aprendizajes que tuvimos. El primero, que sí se puede,
trabajar de home office. Nosotros pasamos de tener 700 personas en home office en un fin de semana a 5.300. La segunda es que todos los ejercicios que hicimos en las compañías para ser más ágiles, más flexibles, más innovadores, nos resultan de mucho valor ahora, que tenemos que agregar valor trabajando de manera diferente. Y la tercera es que por las buenas o por las malas, hemos aprendido a manejar la crisis, ¿no? Crisis de abastecimiento, crisis de manejo, crisis de movimiento, crisis de... Todas las crisis que se nos puede haber sumado las estamos aprendiendo a manejar. Sin mucho más, si querés, Fernanda, empezamos por vos, primero las damas. Vale. Nos contabas el otro día que Nestlé, en tu área de influencia, que es Argentina, Uruguay y Paraguay, tiene 7 plantas productivas. Y que como son una industria de consumo masivo y productos esenciales, han tenido que seguir trabajando. ¿Por qué nos contás un poco cómo fue esos aprendizajes, cómo lo viviste, cómo fue la gestión de personas en este entorno? Dale, muchísimas gracias, Rafael. Como bien decís, sí, nosotros estamos, Región Plata, presentes en Argentina, Uruguay y Paraguay. Sí, tenemos 7 plantas, tenemos varios centros de distribución, tenemos 5 sindicatos diferentes con los que gestionar y con los que trabajar en conjunto. Somos una compañía de alimentación desde puré, leche en polvo, caldos, café, aguas, alimento para mascotas, con lo cual sí, como primera cosa estamos súper convencidos que como organización tenemos que tener toda la pasión para seguir llegando al consumidor y para que el consumidor tenga nuestros productos, el acceso a nuestros productos y que pueda seguir una vida dentro de todo esto bien abastecida y normal. Para eso, primero me gustaría contarles, creamos para nuestras temáticas de trabajo 3 grandes pilares. Uno que dijimos es, bueno, primer pilar es cómo nos aseguramos que reconectamos con nuestro propósito y nuestras metas, y hablamos de negocio y hablamos de cuál va a ser nuestra forma de trabajo de ahora en más. Lo otro es lograr sentido de pertenencia, asegurarnos que continuamos con el espíritu alto, asegurarnos que motivamos en el día a día a nuestra gente independientemente del rol que le toque trabajar. Y por el otro lado, inspirar y reconocer, despertar ese sentimiento de lo que hacemos realmente vale la pena. O sea, que el esfuerzo que cada uno de nosotros como parte de Nestlé estamos haciendo hoy tiene un propósito más allá. Te cuento que armamos algunas medidas que fuimos haciendo, armamos un comité de crisis por allá por febrero con algunos directores del comité y el presidente de la compañía. Tomamos, como todas las empresas habrán hecho, todas las medidas de prevención de higiene, de distanciamiento, siendo que hoy por hoy, o sea, cuando hablas de fábricas productivas, tenés como que replantearte la forma en la que estás trabajando. Importante decir, están trabajando nuestras fábricas, nuestras áreas de ventas, nuestros centros de distribución, con lo cual es como realmente seguimos cuidando de nuestra gente. Nosotros habíamos empezado con la administración en un tema de home office, pero cuando fue el dictado de la cuarentena, obviamente todo el mundo fue al 100% de home office, pero el resto siguió trabajando. Mucha comunicación, y creo que vos lo decías recién, Rafael, cuando te referías al estudio del IAE, primordial es muchísima comunicación con la gente, muchísimo acercamiento con los sindicatos, para asegurarnos que realmente entre las dos partes estamos convencidos que todas las medidas de prevención que estamos tomando nos asegura el cuidado de nuestra gente. Eso es lo primordial y realmente es una de las cosas en las que hemos hecho muchísimo foco. Hoy nosotros no solamente estamos tomando las medidas de higiene o las medidas de cuidado de distancia, sino también estamos tomando temperatura a cada uno de los empleados que ingresan en nuestros lugares de trabajo como fábricas o centro de distribución. Tenemos protocolos de prevención, protocolos de casos sospechosos, protocolos de casos confirmados, escritos, comunicados y convenidos en conjunto con el sindicato y también con los municipios en los que estamos presentes. Hoy queremos que todo el mundo sepa que realmente de vuelta a las medidas, y creo que es sumamente importante para llevarle tranquilidad a nuestra gente en estos días donde hasta hay
como una sobredosis de comunicación en los medios y demás que no ayudan a la tranquilidad. Lo que sí queremos nosotros como Nestlé es asegurarnos que nuestra gente se siente protegida y que estamos tomando las mejores medidas que tenemos que hacer. Hicimos entrenamientos en las fábricas, por ejemplo, de simulación. ¿Qué pasa en un caso sospechoso? ¿Qué pasa en un caso confirmado? Pensemos que no solamente tenemos a empleados que vienen al área productiva en el día a día, pero también tenemos camioneros que traen la materia prima, tenemos terceros que están interviniendo en varias de las actividades lógicas de las fábricas. Entonces hemos hecho simulacros, lo hemos hecho en conjunto también con el sindicato, hemos aprendido bastante de ello y hemos ajustado las cosas que tenemos que ajustar, de vuelta siempre asegurándonos la tranquilidad que podemos llevar a la gente, y eso es fundamental. Creo que mucha comunicación, mucho acercamiento con la gente. Hoy el uno a uno, el que los líderes se acerquen a las personas, que sepan que nos preocupan, que entendemos sus necesidades personales, sus preocupaciones, que el servicio médico esté cerca, que los visite, que tengan un espacio las personas para funcionar, fue nuestra clave de hoy. Y decirte que seguimos funcionando en las 7 fábricas, en todos los CDs, con todas las camiones que vienen con materias primas. Hoy realmente puedo decir que eso nos ha estado dando muchísima posibilidad de seguir funcionando, pero fue clave el acercamiento con la gente, construir con la gente y con los sindicatos, Rafa. En tema fábricas fue fundamental. Transparencia. Buenísimo, buenísimo, María Fernanda, gracias. Sebastián, Mercado Libre es una de las compañías, no solo la más valiosa de la Argentina, sino también una de las compañías así íconos de alguna manera del trabajo ágil, de la digitalización, de la logística. Y te ha tocado no solo en Argentina, sino en Latinoamérica gestionar no solo más del 80-90% de gente trabajando remoto, sino mantener la logística en funcionamiento. ¿Por qué nos contás un poco cuáles son los ejes y los aprendizajes que han tenido en estas 20 días de cuarentena? Dale, cómo no, Rafa, un placer compartir nuestros aprendizajes y experiencias con todos los que se suman a este foro. Básicamente, como comentabas, hemos tenido unos días y unas semanas muy, muy intensas, no solo desde que arrancó la cuarentena, sino mucho antes, con muchos aprendizajes que fuimos recolectando. Yo traté de compilar 5, ejemplificándolos con iniciativas y con temas que fuimos desarrollando para compartirlos con los demás a modo de prácticas, de errores y de aprendizaje, ¿no? Uno de los primeros que contó María Fernanda es la toma de decisiones en forma ágil y la rápida ejecución. Y al igual que comentó ella, también hicimos un comité de crisis integrado con representantes de diferentes áreas para monitorear toda la situación a nivel regional y estar anticipándonos, tomando medidas preventivas sobre la salud de los trabajadores, pero también asegurando la operación, ¿no? Y también definiendo acciones para contribuir con la comunidad. Como muchos habrán visto, hicimos un rebranding de nuestro logo con el codo a codo y siempre con un intercambio y reuniones diarias. Otra de las cosas en las cuales nos tuvimos que mover muy rápido fue en 24 horas, y vos, Rafa, también contabas una experiencia similar en el banco, migramos al trabajo 100% remoto el 92% de nuestra organización. Antes de este tema, nosotros teníamos en home office como beneficio una vez por semana de manera opcional, y 36% de nuestro equipo trabajaba on-site. Cuando hablo on-site me refiero a los equipos que hacen toda la parte de logística, del mercado de envíos, y también las áreas de customer service, que son las que contestan las consultas. Con lo cual, más o menos un 20% de la gente que nunca había hecho home office de manera remota también fue migrado, con lo cual fue todo un desafío tecnológico, pero principalmente de la manera de trabajar. Algo que para nosotros fue muy importante y otro de los aprendizajes es la comunicación.
de forma permanente y usando la tecnología. Aprovechamos que usamos Workplace como herramienta de comunicación y básicamente lo que hacemos es, a través de las tecnologías bot, es reforzar cuestiones vinculadas al protocolo de prevención y seguridad, algo que tuvimos que hacer que no lo teníamos y fue uno de los aprendizajes, el mapear toda la población de riesgo, y también disparamos distintas iniciativas o necesidades, como por ejemplo ahora que estamos haciendo vacunación en domicilios. También es muy importante como parte de la comunicación todo el mensaje de los líderes, de manera de estar conectados, poder empatizar, poder transmitir el norte de hacia dónde estamos yendo y si bien este contexto nos impacta, cuáles son las prioridades estratégicas sobre las cuales nos vamos a estar enfocando como organización. Y yo hace un ratito decía que fue todo un aprendizaje migrar a trabajar de manera remota, ya que trabajar de manera remota, al menos para nosotros, no es el equivalente que hacer home office de lunes a viernes. Con lo cual, algo que nos fue muy útil fue hacer entrenamientos virtuales para todos los líderes. Básicamente, en una semana hicimos el deployment de 1000 personas que estuvieron onboarding para aprender prácticas y guías sobre cómo gestionar equipos de manera remota, y luego lo que hacemos es activamos tips semanales a través de la tecnología bot para que como líder te recuerde cuáles son las buenas prácticas. También creando espacios en Workplace para compartirlas y, por sobre todas las cosas, dándole tips a los contribuidores individuales sobre cómo se lleva adelante un trabajo remoto y cómo se tienen que ir aprovechando los espacios colaborativos a través de microlearnings. Un gran desafío que tuvimos fue, en medio de todo esto, también tuvimos que reclutar y hacer el onboarding, con lo cual tuvimos que migrar a un proceso de recruiting 100% virtual con un onboarding 100% digital. Esto no lo teníamos desarrollado y bueno, fue un gran desafío rodarlo en toda la región. Otro aprendizaje muy importante para nosotros fue el contener durante el aislamiento, ¿no? Y una de las acciones que hicimos fue medir el pulso de manera frecuente. Básicamente, cada 10 días lanzamos unas pequeñas encuestas para saber cómo viene siendo el estado de ánimo de las distintas personas, cómo está la efectividad del líder en cuanto a empatizar con las necesidades del equipo y cómo viene trabajando el equipo en cuanto a su efectividad, productividad y en los casos de los equipos on-site con el cumplimiento del protocolo. Como así también entender cómo las personas de nuestra propia organización están percibiendo las acciones que fuimos haciendo como empresa. Y algo que también detectamos es el efecto del aislamiento, ¿no? Gran parte de nuestra población son personas muy jóvenes que viven solas y realmente el impacto del aislamiento social en cuanto al estado emocional, en cuanto al estado psicológico, hizo que pusiéramos en marcha distintos espacios de contención. Por ejemplo, todas las mañanas hacemos 15 minutos de mindfulness para arrancar la jornada de manera más centrada y conectada con lo que tenemos que hacer con los desafíos para ir, como podríamos decir, de un aspecto más psicológico, con la parte más sana de toda esta crisis. Y por otro lado, aquellos que lo necesiten, reforzar que tenemos a disposición el programa de asistencia al empleado para situaciones de crisis. Y bueno, claramente esta es una de ellas. Y por último, para los equipos on-site, el apoyo permanente a la operación, ¿no? Conectando a todas las personas que están ahí con el propósito, porque así como hay un 92 que trabaja virtual, hay un 8 que tuvo que seguir ejecutando. Surgieron muchas preocupaciones, muchas inquietudes, con lo cual reforzarle a cada uno que seguimos llegando a la comunidad gracias al trabajo que hacen y gracias a eso un montón de pequeños vendedores pueden subsistir durante la crisis. Fue algo que reforzamos mucho en conjunto con la profundización de medidas de seguridad. Y básicamente acá me detengo en las, creo que son distintas, porque al igual que todos ustedes hemos implementado los protocolos tradicionales de prevención y seguridad, pero le agregamos el control de temperatura en el acceso a través de pistolas termoscan y un autotest diario donde la persona antes de entrar al lugar de trabajo escanea con el QR
y le hacemos unas preguntas de autodiagnóstico para que en caso que algo sea positivo, llame la atención, podamos parquear y establecer alguna acción con esa persona. Así que en estas medidas, junto con el licenciamiento con haberes de la gente que forma parte de la población en riesgo y que estaba trabajando on-site, la cual migramos a hacer un trabajo remoto, fueron las medidas que fuimos tomando acá en nuestro centro de operación. Así que esto les resumiría, han sido nuestros aprendizajes y las iniciativas que fuimos lanzando a lo largo de este tiempo. Buenísimo, Sebas, gracias. Todos sabemos que el grupo Telefónica Movistar es una de las grandes compañías de telecomunicaciones del mundo, no solo con innumerables servicios, telefonía fija, móvil, internet y muchos más servicios de empresas, y seguramente más de 10.000 personas trabajando en Argentina. Raúl, ¿por qué no nos comentás un poquito los aprendizajes y si podés también algún aprendizaje de lo malo que pueden haber hecho, alguna experiencia de cosas que no fueron tan buenas para que nos cuentes? Bueno, gracias, Rafa. Y buenas a todos, saludos a todos los que están conectados. Bueno, en realidad, digamos, el primer aprendizaje, yo diría, es a veces hemos tenido algunos contratiempos, digamos, con nuestro servicio en alguna zona porque se te incendió un lugar o porque tuviste un temporal en algún otro lugar o lo que fuera. Y cuando veíamos cómo reaccionaban los equipos que formábamos para resolver esas contingencias, la cohesión que había, etcétera, etcétera, decíamos, necesitaríamos casi como una crisis permanente para que el equipo estuviera con energía y motivado. La primera cosa que aprendimos es no hay que desear tanto, ¿no? Porque ahora tenemos básicamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, ahora que existe una crisis que tenemos tantas incertidumbres respecto a cómo se va a desarrollar, es cuando creo que hemos, como equipo y como organización, los escuchaba tanto a Maffer como a Sebas y decía, bueno, básicamente creo que la reacción típica de los protocolos para accionar en estas situaciones o usar las herramientas de comunicación, tener al equipo de liderazgo fundamentalmente conectado, digamos, y cuando digo el equipo de liderazgo, digo todo el equipo de liderazgo, incluido el liderazgo internacional y demás, para que la organización tenga esta sensación de que en esta situación se sigue trabajando. Creo que lo que nos pasó también es, todas creo teníamos procesos o planes de digitalización de procesos en marcha. Lo que pasó es que apretamos todos el acelerador, digamos. De pronto nos encontramos con, como decían, con que aplicábamos el home office con cierto porcentaje de cumplimiento. Había líderes que eran más afines a esa forma de trabajar, otros menos afines a esa forma de trabajar. De golpe el 100% tuvo que ser afín a una forma de trabajar y eso obviamente aceleró mucho de los diría, resistencias / tiempos o dinámicas que teníamos con el tema. Creo que una cosa que sí tuvimos que aprender sobre la marcha, que por ahí lo que originalmente creíamos que se podía trabajar con el típico plan de contingencia, plan de crisis, cambió literalmente, totalmente cuando nos dimos cuenta que no, esto es un nuevo modo de operar el negocio y que probablemente de este nuevo modo de operar el negocio haya cosas que cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad, no va a ser igual. Seguramente va a haber muchas cosas que hemos capitalizado en este tiempo que vamos seguramente a tener que sostener, algunas tendrán que volver y otras tendrán que ser una mixtura de cosas que hacíamos de una manera y de otra. Una cosa que también medio como que aprendimos en este camino, estaba muy en boga, digamos, y nosotros lo hacíamos también, esto de listame las cosas que hay que dejar de hacer, ¿no? Como para simplificar. Y una de las cosas que yo me parece que aprendemos en este camino es que cuando te tenés que concentrar en pocas cosas importantes para hacer, lo que dejas de hacer aparece solo, digamos. O sea que es más importante no preocuparse tanto por la lista de lo que hay que dejar de hacer, sino lo que hay que hacer,
y lo que aparece, de pronto aparecen cosas que dejaste de hacer y nadie te reclama, y entonces dijiste, bueno, no agrega tanto valor como yo creía, o alguna de estas cosas que por prioridad, digamos, antes hacíamos porque podíamos hacerlo, y ahora, digamos, podemos no hacerlo, y tuvimos mucho ensayo y error. Creo que más error que ensayo. Y la otra cosa que me parece que también es importante, y lo decía alguien del equipo ya de personas, de capital humano nuestro, nosotros tenemos casi un 20% de lo que es el equipo que mantiene las redes en campo, que tiene que trabajar una parte remoto, pero otra parte no. De hecho, mucho de lo que nosotros arreglábamos en casa del cliente, obviamente hoy en casa del cliente, el cliente mismo no quiere que entremos, con lo cual hicimos muchas de las reparaciones que hacíamos entrando a la casa del cliente, las empezamos a hacer remotas, y en algunos casos lo que tuvimos que hacer son tutoriales para darle al cliente, y desde afuera nosotros lo íbamos guiando con ese tutorial para que el propio cliente arreglara o reparara, digamos, la avería, ¿no? Estas son cosas que, la verdad, es que no veo por qué no mantenerlas, digamos, ¿no? Y con algún matiz, mantenerlas en el futuro. La otra cosa que sí nos pasa, y creo que por lo que escuchaba a todos, estamos medio invadidos con este esquema de trabajar el remoto, y yo decía, ¿cómo puede ser que no podamos tener los cortes típicos que tenés cuando estás trabajando en forma presencial y demás? Y una cosa que decía uno de mi equipo que me pareció que era bastante inteligente, dice, el tema es que muchas de las cosas que uno resolvía yendo al tablón y hablando 2 o 3 minutos en una stand-up meeting con alguien, hoy lo tenés que resolver haciendo una reunión de un team o lo que fuera, porque esas conversaciones ya no existen, digamos. Entonces, las tenés que provocar. Entonces, entre reuniones y reuniones, digamos, al final terminás conectado todo el tiempo. Esas son cosas que tenemos que conversar, porque nosotros mismos habíamos generado un protocolo de corte digital para que la gente pudiera realmente tener un balance en su trabajo y en su vida, y en estos tiempos lo hemos estado, yo diría, invadiendo, digamos, ¿no? Y creo que son cosas que tenemos que aprender a hacer. Y lo último, para no repetirme, digamos, es también una de las cosas que también habíamos hecho mucho, que era trabajar segmentadamente. Somos una organización de casi 14.000 personas, no tenés un universo que culturalmente pueda funcionar sincronizado de muchas cosas, y las regiones y todo cambian también mucho la parte cultural. Ahí creo que en estos tiempos tenemos que hacer mucho más microsegmentación que segmentación, ¿no? Hay que trabajar casi en el 1 a 1, aunque parezca utópico, pero las cosas que le están pasando a las personas, nosotros decíamos hoy, ¿cómo cambiar la organización, no? Pero el que está cambiando también es el cliente, porque al cliente le está pasando lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, lo que demanda el cliente también lo tenemos que cuestionar. Seguramente va a ser diferente lo que demanda el cliente de lo que era hace 10 días o 15 días atrás. Y esas son cosas que también estamos capitalizando, y lo que hicimos fue dividir medio un equipo que está más en la coyuntura y un equipo que está pensando en el día después, o en haciendo de alguna manera un inventario, una bitácora de los aprendizajes, para después de alguna manera ir capitalizando ese aprendizaje y ver qué cosas, como decíamos, deberán ser de una manera o de otra, según vayamos decidiendo. Así que más o menos eso resume lo que te podría contar. Buenísimo. Gracias, Raúl. Una de las cosas que siempre nos preocupan a todos es cómo hacer en estos contextos para mantener a la gente entusiasmada, comprometida, enganchada con la compañía. María Fernanda, ¿por qué no nos contás un poquito qué han hecho ustedes para poder mantener a un mundo tan diverso, con plantas, con fuerza de ventas, con personas trabajando en la casa, para mantenerlos comprometidos y entusiasmados? Gracias, Rafa. Yo diría, separaría en 2 grandes grupos, uno todo lo que estamos trabajando con nuestros líderes y lo que estamos trabajando con toda la organización. Primero y principal creo que es, fíjate que nosotros, al igual que lo que contaba Sebas o Raúl, más de la mitad de nuestra gente fue a home office, de ir a un esquema de una vez por semana a 100%. Entonces hubo que acostumbrarse en tecnologías, en forma de comunicarse, cómo gestionar el día a día, cómo hacer reuniones.
mucha gente, vos Sebastián hace un ratito decías, hay mucha gente en nuestro caso que vive sola, en nuestra casa hay mucha gente que vive con hijos, con pareja que está haciendo remoto también, y quizás en espacios de lugar donde viven que tampoco es tan fácil desde las posibilidades como para convivir con todas esas necesidades, porque a lo mejor tienen chicos que hoy seguramente no están yendo al colegio y demás. Entonces es sumamente importante para nosotros gestionar los equipos. Trabajamos mucho con los líderes asegurándonos de mantener a la gente enfocada, no recargar con reuniones, asegurarnos que les estamos dando el tiempo que necesitan para su momento de descanso. Mire, Raúl, hace un rato vos decías, si no, nos llenamos de reuniones y de llamadas telefónicas permanentemente, y eso también hace mal al equilibrio emocional que necesitamos como seres humanos para realmente poder hacer en nuestros trabajos lo que necesitamos, pero también con nuestras familias. Dar claridad de lo que esperamos es muy fuerte, y comunicar. Creo que comunicar mucho, ser transparente es sumamente importante para la organización, para asegurarnos que no por falta de comunicación existe radio pasillo, ¿no? Porque para el que no recibe información se crea su propio problema, su propia película. Estamos otorgando webinars para líderes, para el manejo de inteligencia emocional, cómo manejar equipos a remoto. Estamos lanzando webinars para toda la organización también, para que aprendamos todos cómo trabajar en esto de remoto. Estamos manteniendo permanentemente la gente engaged. Tenemos al presidente de la compañía que da permanentemente comunicación de cómo vamos como organización. Tenemos los distintos directores de negocios que también le está comunicando a la organización completa cómo vamos y qué necesitamos. Lo importante acá para nosotros es que esta situación de coronavirus no nos frise, no nos paralice. Esto es algo que tenemos que trabajar y tenemos que administrar de la mejor manera para cuidar de nuestra gente, pero tenemos que asegurar que nuestro negocio y nuestra gente, cuando termine esto, continúa de pie, positivamente y mirando hacia el futuro. Y eso es todas las comunicaciones que estamos dando y que estamos planeando de aquí al futuro. Tenemos actividad día por día de lo que queremos hacer dentro de los 3 pilares que les comenté. Tenemos guía para line managers, como decías vos, Sebas, entonces tampoco voy a querer repetir tanto en virtud del tiempo. Y también nos permitimos los momentos de distracción, de cuidado personal y de la salud de nuestra gente. Entonces ponemos clases de fitness, de gimnasia, de yoga, estamos trabajando para clases de nutrición, estamos lanzando desafíos para que los empleados cocinen con productos Nestlé y de alguna manera puedan ganarse premios. Entonces también estamos trabajando en la parte de cuidado personal. Creo que es sumamente importante. Y por último, reconocimiento en lo personal y reconocimiento a los equipos. Yo creo que comunicación y transparencia es sumamente importante, Rafa. El resto me repetiría con mis colegas. Buenísimo, buenísimo. A ver, si uno mira 20 y pico de días atrás, el dilema entre salud y economía parecía ser que lo ganó la salud, ¿no? Y todos compartimos y nos metimos de lleno en este aislamiento social, pero claramente a medida que va pasando el tiempo y que muchas industrias empiezan a decir que así no pueden seguir y que la economía se paraliza, la cadena de pagos, empieza a aparecer el concepto de que paulatinamente, en algún momento, a partir del 13, las diferentes industrias o procesos o fábricas van a empezar a poder volver. Seguramente paulatinamente, pero algo va a empezar a volver. Entonces, lo que nos empezamos a preguntar es, bueno, ¿cómo va a ser esa post-cuarentena en nuestras organizaciones? No sé, Seba, si nos querés contar un poquito qué están pensando ustedes para esa post-cuarentena. Dale, cómo no. Les transmito ideas, porque si hay algo que fuimos aprendiendo también, que todo puede cambiar
y de un día para el otro. Así que básicamente la primera decisión que tomamos es que, más allá de la salida del aislamiento que disponga el gobierno a partir del 13 y que probablemente esté también muy acotada a ciertas especialidades como vimos, nosotros vamos a seguir trabajando remoto. Es decir, después del aprendizaje que hemos hecho de migrar a toda la organización ahí y de entrenar a los líderes para poder hacerlo, le vamos encontrando de a poco la dinámica, resolviendo las fricciones y los temas que vamos allanando y viendo en el camino. Con lo cual, no nos imaginamos salir del esquema remoto con todos los equipos que tenemos hasta después de que pase el pico de la pandemia, y eso es algo que vamos a ir monitoreando todas las semanas para ver cuándo se produzca. Sí, lo que estamos pensando hacer es en sumar al equipo que hoy hace trabajo on-site, a las fuerzas comerciales, porque necesitan estar afuera cuando el gobierno de cada país lo vaya permitiendo, extremando las medidas de seguridad y de prevención. Y una vez que decidamos volver al trabajo on-site, lo pensamos hacer bajo un esquema de tercios, con equipos estables. Es decir, un tercio va a estar una semana y después ese tercio va a estar 2 semanas trabajando remoto, y así sucesivamente. Y fundamental acá que no haya polinización entre un equipo y el otro, independientemente del rol de la persona, por si tiene para evitar cualquier efecto de contagio. Con lo cual, esa es una de las cosas que vamos a estar buscando cuidar y extremar. Estamos viendo si usando nuestros desarrolladores y nuestros tecnólogos podemos crear alguna app de geolocalización por si tenemos que hacer algún caso de tracing, es decir, si dentro de ese tercio hay alguien que es COVID positivo, rápidamente poder a través de los celulares identificar con quiénes que tengan esa aplicación estuvo en contacto o en cercanía, porque es una de las cosas que cuando tenés un caso positivo tenés que hacer justamente todo por protocolo, todo el recorrido de con quiénes interactuó. Así que bueno, nos imaginamos una vuelta de esta manera, de tercios, y obviamente esto también impacta en los líderes, ¿no? Recién decíamos, bueno, habilidades, nuevas formas de gestionar. Algo que vamos viendo es, con esto que decíamos, trabajar de manera remota no es home office, con lo cual no es llevar el escritorio de 9 a 5 a la casa, porque como decía María Fernanda, hay gente que tiene también la dinámica familiar, la tiene que compatibilizar, con lo cual vemos que también la gestión de la comunicación más de manera asincrónica, donde cada uno pueda ir contestando, respondiendo y ensamblándose, trazando con claridad cuáles son los deadlines, los plazos y el norte, que lo vaya haciendo en el momento que pueda, y no necesariamente todo el mundo va a trabajar al compás de 9 a 5, de 9 a 6 o de la dinámica habitual. Así que esa es una de las cosas que vamos a ver que los líderes lo van a tener que tener en su máxima expresión, junto con la flexibilidad y por otro lado la empatía, ¿no? De ir entendiendo bien estas situaciones personales de cada uno para ir encontrándole la vuelta en este contexto. Buenísimo. Raúl, complementando un poquito lo que nos dice Sebas, ¿cuáles te parece que deberían ser los hábitos y comportamientos que deberíamos cambiar en el nuevo escenario de post-cuarentena? Sí, bueno, quizás hay mucho de lo que estaban diciendo que bueno, es similar, digamos, pero creo que también muchas de las cosas que esto nos ha hecho aprender así medio rápido, también es que hay necesidad de manejar los datos y la información con mayor precisión, justamente para dividir o separar lo que son temas de lo que no son temas, ¿no? Que esto... Justo estaba haciendo en este mes una actividad que se llama gestionar la complejidad. Nunca me imaginé que iba a ser tan oportuno, digamos, eso esa actividad pensando en cómo gestionar sistemas complejos. Y la verdad es que una de las cosas que se dice es entender, reconocer las interdependencias, lo que realmente hay en los procesos de trabajo y la necesidad del otro de adoptar el modo beta de trabajo casi como una cosa
que vino para quedarse, esto planificar, actuar y planificar, casi mezclado sin tener muy claro qué es primero. Me parece que en la práctica son situaciones que vamos a conservar y que quizás hasta lo adoptemos como práctica de trabajo. Yo creo que honestamente lo que hemos ganado, creo, lamentablemente por una situación de estas características, pero que hay una cantidad de mitos que se han destruido en estos tiempos, mitos y prejuicios respecto a qué cosas se podían hacer de una manera y de otra. También creo que lo que hemos, quizás porque uno se pone más sensible cuando el tema es la salud y demás, hemos aprendido también a ponernos un poco más en los zapatos del otro, digamos, ser mucho más empáticos a la hora de ver qué es lo que necesita el otro para que la organización funcione. Y esas son cosas que siempre dijimos últimamente, mirá, la colaboración es una cosa que se necesita como una habilidad en cualquier organización hoy. Bueno, creo que esto nos ha demostrado que no podés trabajar solo, que no podés trabajar sin la interdependencia y que de alguna manera en estas circunstancias, digamos, donde también hemos tenido que ser muy humildes en reconocer que había cosas que sabíamos hacer y cosas que no sabíamos hacer y que de alguna forma empezamos a mirar que la colaboración, y vuelvo cuando digo la colaboración, no la digo solo dentro de la organización, lo digo afuera de la organización. Ha habido mucho apoyo también en colegas, hay mucha apertura en contar la experiencia de cómo resolví tal cosa, cómo no resolví la otra, que me parece que son temas que también, por ahí en el mundo nuestro del área de personas, capital humano, éramos como más propensos a eso. Lo que estoy viendo es que esta situación ha llevado a que líderes de otros núcleos funcionales han sido también mucho más propensos a compartir y trabajar de alguna manera en conjunto. Parece que esos hábitos, esas costumbres, esos comportamientos, obviamente, como decía Silva, hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo van a ser, pero creo que de cualquier forma que sean, estos comportamientos no deberíamos perderlo. Creo que son cosas que se han ganado en este camino y me parece que las deberíamos conservar. Muchas gracias, Raúl. A lo mejor un poquito revisando algunas preguntas que le vamos a decir a Edgardo que nos haga algunas de las preguntas del público. Mirando preguntas del público, muchos se preguntan qué va a pasar con las tecnologías de trabajo remoto y qué va a pasar con las experiencias. Yo creo que el teletrabajo, trabajo remoto, home office, como le quieran llamar, llegó para quedarse, ¿no? Cuando muchas personas empezaron a leer que el 13 iban a empezar a hacer ciertas tareas, y por ejemplo en nuestro caso la apertura de sucursales nos va a obligar a mandar gente a las sucursales que hoy están trabajando remoto. Pero cuando nos preguntaron de muchas áreas de soporte y centrales que hoy están haciendo el trabajo 100% remoto, les dijimos no se preocupen, independientemente de la apertura, de la posibilidad de hacerlo, nosotros queremos seguir probando y testeando el trabajo remoto. Y otro comentario que se hace ahí es que lo que posiblemente nos pase es que adaptaremos mucho más la tecnología a lo que necesitemos. Solo para contar un ejercicio, nosotros tenemos entre 500 y 600 personas que atendían el teléfono dentro del call center del banco, digamos, ¿no? Y cuando pasa esto, preguntado a nuestra empresa proveedora de tecnología, nos dice, nosotros no podemos adaptar ese sistema a cada una de las casas de los empleados en 48 horas. Hemos traspasado las llamadas telefónicas en llamadas de WhatsApp, llamadas a través del Facebook y a través de Instagram. Y a las 48 horas estamos respondiendo a todos los clientes sin atender una sola llamada telefónica. Lo que posiblemente tengamos el desafío de hacer es cómo pasamos a poder atender el 100% de las consultas. No solo las de esta necesidad, que es salir de la necesidad, sino cómo vamos a implementar tecnologías que permitan atender de la misma manera que en la oficina, pero de nuestras propias casas. Ricardo, no sé si hay alguna pregunta ahí que quieras plantearle acá al panel. Hola, sí, acá tenemos muchísimas preguntas. Lo que hicimos es seleccionar 2 o 3 para que nos den los tiempos. Bueno, una de las más recurrentes es en aquellos casos donde es necesario realizar tareas presenciales. Si tuvieron trabajadores que
se negaron a desempeñar las tareas alegando riesgo de contagio y qué pudieron hacer en esos casos, si tuvieron ese problema. El que quiera. El que quiera, si tuvieron... No, a ver, en Dale, yo nuestro puedo. caso que tenemos... Ah, dale, Sebas. No, Fer, adelante, después voy yo. No, a lo mejor en el caso nuestro que tenemos en las fábricas trabajando, quizás inquietud de los padres que tenían que tener cuidado de niños y los hemos aceptado que quedaran en sus casas. No hemos tenido otros grandes problemas de personas que no han querido. De todas formas, en esos casos es una conversación con el líder y la persona entendiendo más de cerca cuáles son las cosas que le preocupan, ver cómo lo estamos resolviendo como compañía, quizás una charla con el departamento médico, porque hoy todos tenemos miedos, o sea, tiene miedo la gente que hoy está trabajando, tenemos miedo a los líderes, ese es lo mejor, ¿no? Cuando hablo de transparencia, entonces ese es el acercamiento con las personas. Y en los casos que realmente hay grupos como padres que tienen que cuidar de sus hijos, ok, quedan, por ejemplo, en este caso en casa, o sea, no, pero no hemos tenido grandes crisis. No sé, Sebas, que te pisé con la charla, perdón. No, por favor. En nuestro caso, tuvimos una situación de un chico que trabaja en el área de envíos que puntualmente nos pidió no trabajar. Y bueno, quisimos entender bien cuál era la situación que lo llevaba a hacer este planteo. Y realmente en su caso, él estaba viviendo con gente de muy alto riesgo, que si se contagia realmente podría haber tenido una complicación muy grande, además de vivir en un ambiente bastante chico. Con lo cual ahí, como decía Fer, tuvimos una conversación y de común acuerdo decidimos establecer una licencia sin goce de haberes para ese caso. La persona quedó contenta, nosotros podíamos hacerlo sin problema, con lo cual también en estos tiempos es entender un poco de qué forma o qué vehículos tenemos a disposición para ir tratando de resolver las situaciones que se van presentando. Y bueno, esta fue dentro de todo simple, pero sí tuvimos un caso para darle un tratamiento distinto que el resto, que más allá de las preocupaciones habituales, no estaba en una situación tan extrema. Bueno, si complemento yo, básicamente donde podríamos llegar a tener algún inconveniente, en principio podía ser en el caso de la gente que trabaja en campo. Ahí el tema no, la verdad que para todo lo que tuvo que ver con las averías y demás que se arreglan sin entrar en casa de cliente, no ha habido ningún inconveniente, digamos, la gente al contrario, del mismo equipo surgió el hacer los tutoriales y demás para los clientes que tenían, a los cuales no se podía ingresar. Obviamente que sí le tuvimos y le estamos proveyendo de cierto equipamiento también para la salida a campo, y eso parece natural y lógico. Y creo que lo que seguramente va a ocurrir en los próximos tiempos es que esta situación de a casa cliente la vamos a tener que resolver de alguna forma, porque también algunas cosas se resuelven, pero hay algunas que no, y esos pendientes, en estos momentos nosotros somos servicio esencial. Obviamente la comunicación es hoy, las escuelas educan a través de la comunicación, todo lo que es telemedicina, etcétera, etcétera, necesita las redes funcionando, los que están trabajando, los que estamos teletrabajando, esto está ocurriendo, digamos, lo que estamos haciendo hoy, y hasta los entretenimientos, de alguna forma, necesitan las redes funcionando, con lo cual claramente somos un servicio esencial y necesitamos que esas pequeñas cosas resolverlas. Pero la verdad es que tengo que reconocer una excelente predisposición de la gente, y una de las cosas que también, que por ahí me la quedé, pero en el aprendizaje lo quiero reconocer, es, así como nuestras estructuras propias estuvieron muy bien predispuestas a entender y ser resilientes y demás, y empáticas en esta situación, lo fueron otros actores, que los gremios, como decía Maffer, o los distribuidores, gente y stakeholders que de alguna forma también estuvieron a la altura de las circunstancias, y a veces tenemos algunos prejuicios frente a esas cosas, y a veces cuando estas cosas son necesarias aparece la empatía, digamos, y la resiliencia de todos. Así que la verdad que eso también es para valorar.
Edgardo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, acá, bueno, vamos a hacer una más y dejamos para el cierre por el horario. Nos consultan si realizaron reconocimientos diferenciales para la parte operativa. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, si No sé quieren contesto quién la yo. puede En nuestro responder. caso, sí, en nuestro caso establecimos un reconocimiento, una gratificación adicional del 15% del haber para la gente que trabaja en operaciones, basado en dos pilares fundamentales. Uno es en el presentismo y el otro es el cumplimiento estricto del protocolo de prevención y seguridad, con lo cual, sobre la base de esas dos, es que se otorga esta gratificación adicional mensual. ¿Alguno más? ¿Raúl o María Fernanda? No, sí, nosotros damos ayudas, apoyos de transportes, alimentación, o sea, no lo estamos haciendo gratificación como ahora plantea Sebastián, pero sí estamos dando varios soportes para la gente que viene a trabajar, e incluso para los camiones que son terceros, pero en muchas localidades tienen inconvenientes para transitar, también estamos ayudándolos con alimentación, por ejemplo. En nuestro caso, quizás hay algunas que tienen alguna certificación particular. Lo que sí hemos hecho en algunos casos es que, sobre todo, tenemos gente que tiene compensaciones variables y que frente a estas situaciones, digamos, no necesariamente pueden estar haciendo eso, pero están haciendo otra tarea. Casos, por ejemplo, todo lo que era el personal de tiendas, hoy está atendiendo telefónicamente, está atendiendo respondiendo en forma digital y demás. Y esa gente tenía parte de su estructura compensatoria, dependía de ventas en el centro de atención y demás. Bueno, lo que estamos haciendo en algunos casos es haciendo un reconocimiento, digamos, sobre mantener esa compensación independientemente de los resultados. Digamos. Buenísimo, un poco para terminar, unos comentarios o preguntas que también aparecen mucho es sobre el rol del líder, ¿no? Si en el pasado me preguntaban qué hubiera opinado yo sobre un líder, siempre me gustó pensar que una de las características que tenía que tener un líder es tener coraje y otra es tener capacidad de influencia, más para los líderes de recursos humanos. Y en los últimos tiempos, sumado a la capacidad de adaptarse, me parece que hay un rol fundamental al líder que nosotros definimos con las 4 E, ¿no? La E de estar. Alguno de los panelistas contó en algún momento que la gente cambió un montón, cambiamos, entonces el líder tiene que poder estar presente con personas que son distintas de lo que eran antes, porque se fue a la casa, porque su entorno es distinto, porque cambió las expectativas y las inquietudes. Esa es la primera E, estar presente. La segunda es enfocar, este concepto de, bueno, ¿qué me enfoco a hacer ahora en esta época? ¿No? Y pensar en las cosas que realmente agregan valor. La tercera tiene que ver con cómo recargamos energía. Veníamos con un modelo de recarga de energía que para uno era ir a jugar un partido de fútbol, para otro era hacer una actividad social, estar con la familia, y de repente ahora no tenemos esas cargas de energía tradicionales. Entonces, para algunos será hacer un ejercicio, para otros será una actividad de mindfulness, para otro, pero es importante que los líderes logren encontrar en sus equipos la posibilidad de que su gente sepa que encontrar energía personal es fundamental para poder pasar esta época. Y la cuarta E tiene que ver con entretenernos, que no perdamos la posibilidad de pasarla bien, de divertirnos, de engancharnos con cosas. Cuando antes hacíamos un almuerzo en la oficina nos divertíamos, nos contábamos un chiste, y en algún momento pareció como que esto de estar en la red no me permitía pasarla bien. Había que ser formal, la reunión cortita y nos íbamos. Entonces, por lo menos nosotros encontramos que estas 4 E, estar, enfocar, energía positiva y entretenernos, nos ayudan a tener una nueva modalidad de líder. Y ya para terminar, un minuto cada uno, me gustaría preguntarles eso. Digamos, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos de los líderes o las competencias o habilidades que hay que desarrollar en estos líderes que necesitamos para el nuevo escenario que se nos viene? Ok, comienzo, me cronometro para el minuto. Nunca más de acuerdo con vos, Rafa. Creo que es una situación bien estresante. Hay muchas personas que hoy tienen miedo
piensan lo peor, que voy a perder el trabajo, que me voy a enfermar, que me puede pasar, con lo cual lo que estamos empujando los líderes es comunicar lo que sabemos, comunicar cómo nos sentimos, estar cerca de la gente, ser transparentes, escuchar, tener llamadas con uno a uno, o sea, ocuparnos de cada uno de ellos y de incluso preguntarles hasta por sus familias, porque es el contexto que hoy están viviendo cada uno en sus hogares mientras están cumpliendo con sus roles, escuchar qué es lo que sienten. Los líderes cumplimos un rol, o sea, como líderes sí el trabajo, pero también muchas veces cumplimos un buen rol de consejeros y de apoyo. Lo otro que estamos haciendo, como vos decías, es revisar prioridades, encontrar los nuevos acuerdos que necesitamos trabajar para el futuro, actitud positiva, generar conversaciones de futuro, entender que esto va a terminar y necesitamos encontrarnos de pie y fuertes para seguir haciendo de nosotros que continuemos y que sigamos creciendo como personas, como compañía, y reconocer. Mucho reconocimiento individual y reconocimiento grupal. Hoy la cercanía del líder con cada una de las personas es sumamente importante. En eso estamos haciendo mucho hincapié. Y en eso yo creo que tenemos que trabajar como líderes. Buenísimo. ¿Sigo yo? Bueno, me gustó mucho, Rafa, tu definición de las 4E, adhiero plenamente. Cuando contabas la última E de entretenernos, una práctica que nosotros hacemos, que extrañamos, porque en Meli hacemos muchos after office, los viernes hacemos after office virtuales, al final del día nos conectamos los del equipo, cada uno con lo que tenga en la mano para tomar algo relajado y bueno, hablamos un poco de qué nos pasa socialmente. A lo que dijiste y lo que comentaba recién también Fer, le agregaría, bueno, mantener la calma, ser positivos, Total. Inspirar con el propósito más que nunca y llevar tranquilidad. Y otra más que pondría es la confianza como pilar ante todo, ¿no? Porque ahora los equipos son totalmente remotos, tenemos que confiar en que cada uno va a estar dando lo mejor de sí, tal vez en momentos distintos, porque cada uno lo tiene que ensamblar con su parte personal, pero desarrollar esa capacidad de confianza y de inspiración. ¿Raúl? Sí, no me quiero reiterar, básicamente nosotros es un poco respetar los valores, digamos, esto de ser confiable, confianza, digamos, y apertura, ser abiertos en la mirada, digamos, ser muy complacientes en el entendimiento de la conducta del otro. Creo que, lo decía antes, la humildad, creo que me parece que son tiempos de líderes de bajo perfil, no de tanto charlatanerío, digamos, ¿no? Me parece que tenemos que apostarle a los líderes de bajo perfil, estos que están de alguna forma haciendo y no necesariamente diciendo todo el tiempo lo que hacen, sino que están realmente arreglando los problemas, solucionando los problemas que se presentan. Necesitamos eso y fundamentalmente una cercanía, digamos, que tiene que ver con la colaboración y con la co-creación. Hemos hablado mucho de co-creación. Creo que una de las cosas que hay que sostener es esto del reconocimiento del otro y que no podemos tener las respuestas a todo. De hecho, una de las cosas que creo que nos ha dado estos tiempos es eso del baño de humildad, es decir, finalmente nos dimos cuenta que no tenemos todas las respuestas y lo mejor es que la gente que trabaja con nosotros tampoco quiere que las tengamos, sino que por lo menos les compartamos hasta nuestras propias dudas, ¿no? Y el solo hecho de ponernos a pensar con el otro, una de las cosas que también venimos bregando desde hace mucho tiempo con el tema de la agilidad, es que la organización ya no sea tan jerárquica, sino que realmente sean importantes más los roles y lo que cada uno aporta, la influencia que vos decías, Rafa. Esta situación también ha llevado a eso, ha llevado a que sean menos importantes las jerarquías y más importantes los roles y la posibilidad de esta gente que digo, los nexos, ¿no? Y otra de las cosas que me pareció también importante en estos tiempos, que también por ahí antes lo tenía más o menos pensado, pero ahora me parece que también juega, es esta tendencia que teníamos a tanto de separar generacionalmente la organización, y decíamos, los millennials son así, los no sé qué son así,
realmente lo que ha llevado este tiempo a descubrir los nexos. Son las personas que no se le notan a qué generación pertenecen, sino que cuando aparecen los problemas están dispuestos a digitalizarse si hace falta, colaborar si hace falta, estar disponible si hace falta, y contener a la gente si hace falta. Y eso me parece que es más importante descubrir esos nexos, esos ageneracionales, que seguir segmentando la organización, que al final terminamos dividiéndola y haciendo grietas donde no las hay. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, gracias, María Fernanda, gracias, Raúl. La verdad que ha sido un lujo tenerlos acá. Y bueno, también agradecerle a Edgardo y Alberto que nos acompañaron con todo el soporte. Y además contarles que el martes que viene a la misma hora vamos a hacer otro webinar con otros 3 directivos de recursos humanos que nos van a contar sus experiencias. Muchas gracias a todos, gracias por estar y nos vemos la próxima. Gracias, Rafa. Gracias. Chao. Chao, chao.